Cuando planteo un cambio y me refiero a un cambio le comunico a mi equipo que estamos cambiando, que queremos transformarnos, que queremos ser una organización más ágil, que queremos ser una organización que contemple todas las miradas, que necesitamos de todas estas energías diversas y rápidamente identificamos quiénes por ahí resisten a eso. Siempre que hay una resistencia es porque la persona o porque ese equipo encuentra alguna amenaza. Y entonces es indagarlo y probablemente haya que trabajar ahí como fuertemente en la comunicación y en entender que cambiar no supone una amenaza para esa persona. No siempre un jefe es un líder, depende de muchas cosas, sobre todo del contexto, de la organización, de la persona y de las habilidades que tenga esa persona para poder considerarse líder. Un jefe no siempre es un líder y un líder por ahí tampoco siempre es un jefe, o sea, en realidad para ese juego de palabras. El liderazgo creo que se desarrolla. ¿Un líder es líder en todo momento? Creo que no. Puede que hay líderes que son líderes en determinadas situaciones, en determinados contextos. Por ejemplo, no sé, ahora está tan en boga el tema del fútbol, ¿no? Messi. Se ha cuestionado mucho su liderazgo y ha liderado este último mundial, se ha puesto al equipo al hombro. Sin embargo, lo hemos visto en otras facetas y en otros momentos y además en otros dominios de su vida en donde él reconoce no ser líder. Entonces, el liderazgo se trabaja, se desarrolla y se ejercita de acuerdo al momento y a la circunstancia y al contexto y al desafío que tenés por delante. La organización tiene que encontrar el líder, yo creo que es un mix. La organización encuentra líderes y los líderes encuentran organizaciones en donde se sienten que pueden desarrollarse y que pueden desafiarse y que pueden hacer explotar todo su potencial, ¿no? Creo que es un mix. Depende qué busque la organización, qué tipo de liderazgo busca o qué tipo de desafíos se plantea de cara al futuro, va a ser el liderazgo que necesite. Si es un liderazgo más integrativo, un líder que integre nuevas generaciones. Hoy también se habla mucho de esto, de las nuevas generaciones, cómo hacemos para compatibilizar distintas edades, distintos valores, distintas cosas que importan de acuerdo a la edad y de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a un montón de variables. Entonces, de acuerdo a todo eso también va a depender qué tipo de líder necesita esa organización y en qué momento del cambio o de la transformación está la organización en sí. Creo que es un mix y depende de un montón de factores. De acuerdo a lo que se plantea, o sea, una organización tiene que ser sólida en cuanto a cuál es el propósito, cuál es nuestra visión a futuro, cuál es nuestra misión, cuáles son los valores que me planteo como organización, cuáles son mis objetivos, qué estoy mirando, cuáles son mis indicadores de negocio y en función de eso decir, bueno, yo necesito en mi barco, en mi equipo, este tipo de personas que van a ser las que me van a traccionar esto que yo me planteo como desafío. Entonces depende, por ejemplo, hay organizaciones que están cambiando de generaciones porque estaban manejadas por padres o por abuelos, hoy están manejadas por nietos o por hijos y están cambiando, están en procesos de cambio. Esos procesos de cambio requieren nueva energía, requieren nuevas formas de mirar, nuevas formas de liderar y creo que eso es clave para darnos cuenta. ¿Qué nos planteamos como objetivo y en función de eso cómo lo vamos a lograr y con qué personas? ¿Con qué tipo de liderazgo lo vamos a lograr? ¿Cómo empezar ese camino de transformación en las empresas cuando tenés grupos diferentes, líderes diferentes, y integrantes, miembros, colaboradores diferentes? Primero planteando un buen norte. Bueno, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué tipo de organización quiero tener? ¿Es una organización en donde quiero que la cultura sea colaborativa, en donde voy a permitir que haya sinergia, en donde voy a integrar miradas
en donde estoy dispuesto a escuchar a las nuevas generaciones, a las nuevas voces, a gente que por ahí no tiene tanta experiencia en mi rubro, pero sí en otros lados que se puede extrapolar a lo que yo hago. Entonces, y de ahí hacer un diagnóstico de cultura, es lo que yo siempre recomiendo. Ese diagnóstico de cultura tiene que ver con entender cuáles son esos gaps, cuáles son las diferencias que encuentro en mis equipos y cómo los puedo normalizar, ¿no? O sea, cómo puedo estandarizar esas capacidades, esas habilidades y potenciarlas. Entonces, ese diagnóstico de cultura nos da un parámetro de qué cosas tengo que empezar a trabajar, en qué ejes. En la comunicación, en la capacitación, en la gestión de las resistencias, en algo que tenga que ver con el coaching uno a uno, en desarticular algunas creencias que a veces limitan en la acción a los equipos. Pero creo que un buen punto de partida es entender en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. ¿Por dónde viene el cambio y si viene desde una mirada interna, desde un darse cuenta o desde una mirada externa? Yo creo que hay un mix de las dos cosas. Hay un momento en el que el empresario o el líder dice, esto no está bien, hay algo que me hace ruido acá y necesito revisar esto. Y en ese momento aparece un coach, un consultor, una mirada externa que siempre es una mirada desapegada. Es una mirada que no tiene vicios, porque vos mirás una organización y ves claramente cuáles son sus oportunidades de mejora y en dónde por ahí hay que ajustar cosas, y que cuando estás adentro siempre tenés, de alguna forma, estás contaminado por las cosas que vas viviendo, que vas pasando, que vas viendo. Yo siempre recomiendo una mirada externa que está desapegada de cualquier juicio, de cualquier opinión, y que se basa en hechos y en cuestiones más concretas, o en cuestiones que tienen que ver con la observación de esa empresa, de ese equipo, de esos equipos de trabajo, y que esa mirada externa pueda hacer que el conocimiento quede en la empresa, de manera tal que esa empresa desarrolle personas o desarrolle habilidades que puedan sostener en el tiempo, ¿sí? Esas transformaciones culturales o esos cambios culturales en las empresas tienen que después poder sostenerse a lo largo del tiempo con la gente que es propia de la empresa. ¿Un líder se hace o se nace? Bueno, es una pregunta que aparece un montón y de hecho a mí me la preguntan muchas veces. En general, cuando comienzo estos procesos con mis clientes, yo siempre creo que hay algunas habilidades con las que nacemos que tienen que ver con nuestros primeros años, que tienen que ver con socializar y con la capacidad que podemos tener para comunicarnos y para llevarnos con otras personas, pero que en general las habilidades del liderazgo se desarrollan. Estoy convencida de eso. Y estas habilidades tienen que ver con la comunicación, con la escucha, con la flexibilidad ante el cambio, con trabajar en entornos colaborativos, en donde por ahí soy el líder, pero quizás tengo gente de mi equipo que sabe más que yo de un tema. Y eso está muy bien. Y hacer que justamente esas personas se puedan integrar, se puedan compartir conocimientos y no sentir que eso para mí es una amenaza, ¿no? Entonces también hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la confianza, con cosas que se desarrollan a lo largo del tiempo en las personas y otras que vienen innatas. Sí, por supuesto, hay personas que vienen con estas capacidades, pero yo siempre creo que los liderazgos se pueden desarrollar. La ética, el trabajo colaborativo, cambiar el concepto de feedback por feed forward, cambiar esto de decir en qué te equivocaste para la próxima vez necesito que, ¿no? Y muchas empresas a veces se enfocan más en los errores que en las oportunidades que esos errores nos dan. Y sobre todo la comunicación, entender la capacitación ya no como capacitación, sino como entrenar a mi equipo, y buscar que todo el tiempo nuestros equipos estén integrados y trabajando en entornos de colaboración permanente y de mejora continua. Hoy hay mucha más conciencia de un montón de cosas, de la contaminación del medio ambiente, de los tiempos de las personas, de las capacidades, de poner a las personas más capaces en esos trabajos para los que son capaces. Por ahí antes
no se miraba tanto eso, no se miraba la competencia también, entiendo hoy que es mucho más leal. Yo hace muchos años que trabajo en empresas, hace más de 25 años, y se ve una evolución positiva en cuanto a la ética, y hoy las empresas quieren trabajar con este valor como cabeza, ¿no? Que no me da lo mismo contaminar, que no me da lo mismo atender mal a un cliente, que no me da lo mismo que un empleado se vaya mal o que no se sienta bien. Se están dando en Argentina, por ahí se ven más en empresas que son de afuera y que empiezan a bajar la cultura de esa organización a sus equipos de trabajo en Argentina. No es que porque la empresa persiga un valor ético, no persigue rentabilidad, por supuesto, la rentabilidad también es un valor per se, es un valor en sí mismo para las empresas, pero por ahí no esa competencia desleal, llamémosle, o que es a costa de lo que sea, y salgo a vender, o como era antes, que por ahí tenías equipos de vendedores y eran ventas súper agresivas. Hoy lo que se busca es tener quizás menos clientes, pero clientes que sean fieles. Clientes que hayan tenido una experiencia wow, una experiencia de cliente que sabes que ese cliente no solo no te va a dejar, o sea que te va a seguir eligiendo, sino que además te va a recomendar. El primer paso creo que es caer en la cuenta, tomar conciencia de en dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Es súper importante esto, de plantarme acá y decir, bueno, hasta acá llegué así y estoy consciente de que así no voy a poder seguir creciendo. Y quiero seguir creciendo y mi norte está acá. Entonces, este es mi arco de llegada. Y a partir de esa visualización o de esa visión que se dice, que se habla mucho en las empresas, el segundo paso es, bueno, definir cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Cuál va a ser mi plan de carrera hacia ese arco de llegada? Para hacer una analogía, a mí que me encanta correr. Y entonces, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Con qué personas cuento? ¿Con qué equipo cuento? ¿Qué necesito de mi equipo para estar ahí? Si doy servicios y quiero agrandar mis servicios o poder llegar a otras personas o a otros clústeres de personas o a otros públicos, sé que por ahí voy a tener que sumar gente a mi equipo con determinadas habilidades. Bueno, ¿con qué equipo cuento y cómo le voy a transmitir a mi equipo este propósito, esta visión? ¿Sí? Porque ese es el segundo paso, diseñar un camino y compartirlo con mi equipo. Y el tercer consejo que les puedo dar es que todo el tiempo estén trabajando en la mejora continua y que todo el tiempo estén viendo de qué forma esto lo pueden retroalimentar y lo pueden seguir mejorando, ¿sí? Que muchas veces cuando se llega a acá, bueno, ya está, no. Y es un camino de que todo el tiempo todas las personas de nuestra organización tienen algo valioso para decirnos, todas las personas nos pueden aportar cosas que son súper ricas y que engrandecen nuestros procesos y hacen mejor nuestra experiencia de cliente interno y nuestra experiencia de cliente externo. Entonces, sumar esas voces y como pilar, si me permitís, un cuarto paraguas que viene a cubrir estos tres consejos, la comunicación. No subestimar la comunicación, o sea, dar espacios en mi empresa para poder comunicarle a mi equipo lo que quiero, cómo lo quiero, qué espero de ellos, qué me pueden dar, abrir espacios de diálogo, de interacción. Muchas veces el gran cambio tiene que ver con eso.